Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 21 de junio, damos gracias a Dios por haber llegado a la mitad de esta semana y porque todos los miércoles es día de arpa y copa, oración y alabanza en la iglesia. Gracias a Dios por seguirnos esforzando, animando a seguir alabando, estando en su presencia, y como todas las noches es Dios el que nos sigue animando a seguir meditando en su palabra y a seguir esforzándonos para que la palabra de Dios sea la que guíe nuestro caminar. Así que los voy a invitar a orar ya que hagamos la meditación de esta noche. Entonces oremos. Señor, nosotros en esta noche te damos muchas gracias por este día, por esta semana que llegamos a la mitad, por el día de arpa y copa de alabanza y oración en nuestra iglesia, y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra para nosotros, que como todos los días nos sigas alentando, animando y esforzando a meditar en tu palabra, a aprender de tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de hoy está en el primer libro de Reyes. Es un comentario acerca de el rey Salomón, el hijo de David. La Biblia nos enseña sobre Dios, pero también nos enseña sobre los hombres en relación con Dios. Nos enseña la maldad que hay muchas veces en nuestro corazón, el problema del pecado y cómo relacionarnos con Dios con eso. Entonces, no solamente de Dios, pero también de los hombres en relación con Dios. Y aquí la palabra también va a ser algo que, que pues finalmente es algo que se debe hacer. Como padres sabemos, a veces advertimos, enseñamos, decimos, y las personas, los hijos solamente aprenden al cometer ciertos errores. Pasa lo mismo con las personas. La Biblia enseña, advierte, muestra ejemplos y a veces solamente se aprende cometiendo los errores. Vamos a aprender de un ejemplo negativo de Salomón y a ver qué quiere hablar a nuestras vidas. Primer libro de Reyes, el capítulo 11. Yo les voy a leer los versículos 1 y 2. Dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Y el versículo 3 nos va a decir el famoso, por lo que es famoso Salomón, dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Pero el versículo 2 y el versículo 3 nos habla de un problema que era fundamental para ellos y que lo vamos a ver en todo, especialmente en el Antiguo Testamento, que es el problema de la idolatría. Cuando ellos salen de Egipto, en medio de las plagas, las 10 plagas, que son una clara lucha, confrontación de Dios, el Dios que se presentó a Moisés en el desierto con su nombre, Yahweh, ese Dios contra los dioses egipcios, donde está demostrando que los dioses egipcios no tienen poder alguno, que Él es el único verdadero Dios. Los saca de esa nación que tenía muchísimos dioses, los lleva al desierto, los prepara, se presenta y después los lleva a la tierra prometida de Canaán, en la cual les dice: deben de quitar de en medio de esta tierra todas las otras naciones, porque eran idólatras y ellos no podían adorar a otros dioses, debían de ser un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, y debían de ser bendición a las otras naciones. Ellos debían de enseñar a las otras naciones y no a las otras naciones a ellos. Entonces debían mantenerse apartados de esas naciones porque era muchísima la idolatría. Entonces Dios había dado en la ley un principio: no debían de casarse con mujeres de otras naciones. Y a veces Dios nos enseña principios, nos da mandamientos, nos da leyes, nos da normas, y nosotros peleamos contra ellas, muchas veces porque desconocemos las razones.
una cosa que yo he aprendido en mi relación con Dios es que todas las cosas que Dios nos pide, si Dios nos dice algo, como por ejemplo este mandamiento, no se casen con mujeres extranjeras, que era para los israelitas en el Antiguo Testamento, si Dios nos pide algo es porque hay una razón detrás. Dios no nos pide las cosas porque sí, porque le place, porque como decimos coloquialmente, porque a Él se le da la gana, bueno, diríamos en cuanto a Dios, porque a Él se le da la reverenda voluntad. Dios no pide cosas por eso. Dios siempre tiene una razón detrás y siempre las razones de Dios va a ser cuidar de nosotros, guardar de nosotros. Lo que Dios quería cuando les dice no se casen con mujeres extranjeras era cuidarlos de la idolatría. Entonces menciona a Salomón y dice, se casó con un montón de mujeres extranjeras. ¿Cierto? Menciona primero la esposa de Faraón y era grave porque ya habían vivido eso, ya habían vivido en Egipto, sabían lo que creían los egipcios, sabían que sus dioses no tenían poder, pero al casarse con una egipcia iba a volver a traer de nuevo todos esos dioses egipcios en medio del pueblo de Israel. Por eso se menciona de primero la esposa, como esposa la hija del faraón, porque era algo grave, porque era reincidencia. Pero también menciona moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas y todas mujeres extranjeras, es lo que dice. Y menciona el mandamiento: no se unan a mujeres extranjeras ni ellas a ustedes. Y menciona la razón, inclusive, no simplemente no se unan a ellas porque a Dios se le da la reverenda voluntad, como dijimos ahorita, sino que les dice, porque seguro se desvíe, ellas harán que desvíe sus corazones para que sigan otros dioses. Era clarísimo la razón. Y era más grave en el caso de Salomón, porque Salomón era el rey. Entonces, las mujeres con las cuales se casó Salomón, pues iban a ejercer poder e influencia sobre el pueblo de Israel. Finalmente, después de Salomón, no es en vano, no es en balde, no es una casualidad que después de Salomón el reino se divide en dos y lo primero que hace el reino del norte es establecer dos lugares de culto y establecer culto pagano y establecen dos becerros de oro para que la gente no vaya a adorar a Israel y la idolatría llena la nación de Israel. No es en vano. Entonces, como decíamos al principio de esta meditación, en la Biblia encontramos historias, encontramos enseñanzas que nos hablan acerca de Dios y también que nos hablan acerca de nosotros en relación con Dios. Aquí se nos da la historia de Salomón para que de alguna manera nosotros podamos aprender por carne ajena, no por carne propia, por experiencia de Salomón podamos aprender a obedecer a Dios. Dios nos da mandamientos, normas, no porque simplemente a Él le place tenernos como títeres que hacemos su voluntad, sino porque hay una razón de cuidar, de guardar, de preservar, que a veces no entendemos, pero que siempre va a haber, que siempre va a ser mejor para nosotros obedecer a Dios, aunque a veces no nos dé la razón, aunque a veces no le entendamos. Aquí la historia de Salomón, para que aprendamos de los errores de Salomón y no cometamos los mismos errores, para que aprendamos a obedecer a Dios y a obedecer sus mandamientos. Con esta meditación yo les voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y nosotros te pedimos que tú, Señor, nos enseñes a buscarte primeramente sobre todas las cosas, pero no solamente a buscarte por tus bendiciones, por tus favores, para que cuides de nosotros y nos bendigas, sino también a buscarte para saber cómo podemos obedecerte, cómo nuestra vida puede cambiar y amoldarse a tus preceptos, a tus normas, cosas con las que como seres humanos y por el pecado que hay en nosotros peleamos tanto. Llévanos a obedecerte, aunque entendamos o no el porqué. Llévanos verdaderamente a creer y confiar en nuestro corazón que lo que tú nos enseñas tiene un motivo, tiene una razón y es lo mejor para nosotros. Llévanos a entender y aún danos la capacidad de aprender de los errores de las personas de la Biblia y no cometer los mismos errores. Aquí como el caso de Salomón de unirse
con otras mujeres que iban a llevar no solamente a él, Salomón, sino a todo el pueblo a la idolatría. Llévanos también a tener esa capacidad de aprender de los errores de otros y a no cometer los mismos errores. Señor, bendícenos, cuídanos y guárdanos como lo has hecho hasta hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.